bienvenidas y bienvenidos a este primer conversatorio virtual de la Comisión de Transporte del Instituto Patria. Hoy con aguas soberanas, puertos, vías navegables e industria naval. Es el primero de una serie de reuniones por estas plataformas digitales donde tocaremos distintos temas relacionados con el transporte público, tanto de pasajeros como el llamado de cargas, que incluye la logística indispensable para el comercio. Bueno, hoy la actividad está relacionada con el transporte por agua, pero en lo sucesivo vamos a transitar distintos modos del transporte, el ferroviario, el aerocomercial, el subterráneo y el que se desarrolla a través de las carreteras. Bueno, cuando nosotros hablamos de transporte, en general, la idea es el desplazamiento, la circulación, el tránsito. Pero en realidad todo modo de transporte, el ideario del transporte común se lo vincula, se lo asocia al desplazamiento, a la circulación. Sin embargo, todo medio de transporte precisa para su cometido, su operación, una superficie terrestre que le dé estructura. Y ahí tenemos a los puertos. También el transporte se vincula con su propia actividad industrial, ya sea para la construcción o reparación de los bienes necesarios para su funcionamiento. Y ahí tenemos a los astilleros. Entonces, toda esta actividad integral, nosotros pensamos desde la Comisión que debe tener un manto regulatorio de protección. ¿Por qué? Porque toda esta actividad es un sector que es estratégico, que contribuye a la economía y al desarrollo productivo del país. Y como antes que nada somos militantes y consideramos que la política es una herramienta de transformación, creemos que es a través de ella que el transporte se puede desenvolver en una manera más eficiente, y ella es la que va a ayudar a hacer un transporte más económico e inclusivo. Y cuando hablamos de inclusión hablamos de las comunidades, que tienen que estar todas conectadas, absolutamente todas, también las personas que padecen alguna incapacidad deben tener un pleno acceso al transporte y también utilizarlo en forma confortable por su condición. Y cuando hablamos de la inclusión de género ya nos referimos a el personal que presta servicio en esta actividad, que consideramos que debe tener las mismas oportunidades, todos, todas y todes, del acceso al trabajo y también en las mismas condiciones laborales y salariales por igual tarea. Y también consideramos que, o sostenemos que el transporte debe tener una mirada federal. Ahora bien, cuando nos preguntan, ¿y qué hace la comisión? ¿A qué se dedica? Porque muchos nos preguntan y otra vez a lo mejor es la primera vez que nos ven. Bueno, la comisión es un espacio de pensamiento político, de reflexión, que debatimos todos estos temas, siempre vinculados al transporte, y que cada uno aporta su talento colaborativo desde su propio saber. ¿Para qué? Y bueno, para mejorar justamente el transporte, no solamente desde ese rol que les digo que es estratégico, sino ese que palpamos día a día, que cuando mejora el transporte, mejora la calidad de vida del usuario. Y como el transporte, de alguna manera, el transporte público lo usamos todos, mejora la calidad de vida de los argentinos. Entonces, aquellos que nos ven por primera vez y no tienen nuestro contacto, les decimos que se pueden suscribir o pueden mandarnos un correo para que les decimos cuándo están nuestras actividades y participar así. Es
comisiondetransporte.ip@gmail.com, y también estamos construyendo un canal de YouTube para que queden grabadas estas reuniones. Así que por favor les voy a pedir que den el like y se suscriban al mismo para que tengan o nos ayuden a tener mayor difusión. Bien, vi ahí que tenemos el honor de que nos acompañe en esta reunión nada más ni nada menos que el presidente del Instituto Patria, legislador nacional, senador y compañero Oscar Parrilli. Previamente dirá entonces una bienvenida, palabras de bienvenida, el compañero Rodolfo Héctor Ortiz, que fue uno de los fundadores de esta comisión, junto con el compañero Alfredo Picone, que lamentablemente hoy no nos acompaña, no está físicamente en este mundo, pero ellos se cargaron junto con otros compañeros la Comisión al Hombre allá en 2016, cuando se creó el instituto, fue una de las primeras que funcionó. Y como él es un histórico luchador, lo reconocemos como un militante revolucionario. Así que adelante, Rodolfo, y te escuchamos. Bueno, gracias, Ethel. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta charla. Es un honor tenerlos a ustedes, los estoy viendo, todas caras amigas. Espero les guste la charla. Tenemos unos oradores realmente de lujo. Creo que va a ser una muy buena charla. Bueno, esperemos ahora que Oscar nos diga unas palabras de bienvenida, y me sumo a Ethel en el recuerdo a nuestro fundador. Él fue el que golpeó la puerta del Patria para formar la comisión, Alfredo Picone, así que nuestro recuerdo para él. Gracias por estar, compañeros, y bueno, comencemos. Ethel. Bueno, gracias, Rodolfo. Bueno, ahora entonces lo prometido es deuda. Comienzan entonces estos tres expositores. Les aclaro que todos ellos tienen una amplia, dilatada y reconocida trayectoria, tanto de gestión como de representación. Y hoy aprovechémoslos que son titulares de entes públicos y sociedades del Estado, y nos van a dar a conocer aspectos dentro de esos ámbitos, y será, digamos, muy provechoso para nosotros, porque es tal vez la única manera que sabemos y podemos tener conocimiento. Así que comenzamos con José Beni, que es el presidente del Consejo Portuario e interventor de la Administración General de Puertos, y también uno de los coordinadores de la comisión. Adelante, José. Hola, ¿me escuchan? Hola, Ethel, buenas tardes, Rodolfo. Y bueno, veo muchos compañeros y muchos amigos ahí en los cuadraditos, así que a todos ustedes un gran saludo. Es lindo retomar las actividades de la comisión. Hace rato pasaron muchas cosas este principio de año, así que la verdad estoy gratificado de poder estar acá y participar del primer encuentro de nuestra comisión. Mi idea, un poco, Ethel, además, bueno, sé que están Pedro y Ariel ya escuchando ahí, haciendo honor a que es un conversatorio. Yo quería por ahí hacer una pequeña descripción del sistema portuario en general, y después plantear un tema que hoy está de moda, por decirlo de una manera, y puede ser a veces polémico, no con intención de hacer polémica, todo lo contrario, sino de que nos quede algo en la mente como para pensarlo y poder analizar las informaciones públicas que van saliendo en estos días. A mí, como vos decías recién, hoy por hoy me toca administrar lo que es la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Nuestro métier principal es el Puerto de Buenos Aires, pero en el país yo ahí quería traer unas láminas para que vieran. Hay dos o tres
sistemas portuarios muy diferenciados. Tenés todo el sistema portuario patagónico, donde son puertos donde generalmente hay bastante tráfico de cabotaje hacia la zona Buenos Aires, o directamente exportación en lo que hace hidrocarburos o productos del mar. Después en la zona Bahía Blanca, Quequén, tenés dos puertos, como el polo cerealero bonaerense, que es de suma importancia, y es quizás el completamiento de la exportación granaria de la hidrovía, de la zona de Rosario. También ahí se está viendo, ¿ves? En la parte que está marcada en amarillo son los puertos del norte de la hidrovía, son puertos que descargan su producción hacia la zona de Rosario o eventualmente a la zona de Ciudad de Buenos Aires. La zona de Rosario, propiamente dicho, como se suele decir, Rosafé, que es el polo concentrador de granos y principalmente exportador. Y lo que tenemos marcado en rojo es lo que nos toca a nosotros. Hoy, quienes estamos presentes aquí, es lo que se suele llamar la zona metropolitana o los puertos metropolitanos, que son todos los Zárate, capital Buenos Aires, Puerto Buenos Aires, nuestro vecino de Dock Sud y un poquito más al sur La Plata. Es decir, somos puertos que tenemos la misión de aprovisionamiento y de despacho de mercaderías básicamente de nuestra zona de influencia, de nuestras ciudades, pero también tenemos proyección por el tipo de cargas que se trata, que es carga en contenedores, proyección hacia el resto del país. Es decir, entre estos 4 puertos concentramos casi la totalidad de la mercadería que llega en contenedores o que sale en contenedores del país. En este esquema, el Puerto de Buenos Aires es que concentra más o menos, según los años, un 60-65% de este tipo de cargas. Estamos organizados como una sociedad controladora, con unos 550 empleados de la administración estatal, y luego dentro de la actividad portuaria en la ciudad somos más o menos unas 10.000 obreros, entre directos, tercerizados, indirectos, es decir, toda la actividad portuaria genera más o menos una subsistencia de unas 10.000 familias. Esto evidentemente nos pone al Puerto de Buenos Aires en una situación de relevancia dentro de la ciudad, ya que más allá fuera de la actividad bancaria, es la empresa más importante radicada en la capital. Por otro lado, tenemos una actividad conexa, que es la actividad de cruceros. La actividad de cruceros habitualmente nos permite recibir acá en la ciudad alrededor de 500.000 turistas anuales. Eso es, se puede decir, una importación pura de divisas que se da año tras año. Desde ya que esta temporada que viene con el tema del coronavirus y las cuarentenas a nivel mundial, no sabemos lo que va a pasar, pero la capacidad instalada y la vocación de recibir turistas y su medio de transporte como el crucero siempre está abierta. Esta es un poco la descripción de nuestra actividad básica. Después Pedro seguramente hablará del Puerto de La Plata. Como ves, con solo ver las fotos te das cuenta que los 4 puertos están dedicados principalmente a la actividad de contenedores, más allá que todos tenemos otras actividades, como te decía en el Puerto de Buenos Aires, el tema de cruceros. Lo que sí quería introducir, un tema que te decía está un poco en boca de todos, con los medios en estos días, que es el tema de los accesos fluviales y fluviomarítimos. Hoy habrán escuchado, seguramente, o habrán leído, un debate que se está dando a través de
los periódicos y periódicos especializados sobre el canal Magdalena. Varios exfuncionarios o gente involucrada en el sector están opinando públicamente, debatiendo públicamente si vale la pena su construcción, si no vale la pena, si es útil, si es el momento o no. El canal hay que entenderlo en el contexto de lo que es hidrovía. La hidrovía, creo que lo mencionó Rodolfo recién, hoy nuestro presidente está firmando un convenio con 7 provincias ribereñas para la mejora y el mantenimiento de la hidrovía argentina. La hidrovía, digamos, es vamos a traducirlo como una autopista fluvial que viene desde el sur de Brasil o incluso sur de Bolivia, atraviesa Paraguay y atraviesa todo el territorio argentino, permitiendo que el 80 y tanto por ciento, casi el 90% de nuestras exportaciones salgan por este corredor náutico. Obviamente pasa por toda la zona Rosario, toda la zona metropolitana, y de ahí por cuestiones históricas y cuestiones, digamos, de cómo se ha ido construyendo la infraestructura, tiene un trazado, como lo ven ahí en la foto, donde llega un momento a la altura de Verónica, en la provincia de Buenos Aires, donde va hacia el este y sale por una zona, digamos, se llama zona alfa, frente al canal de entrada a Montevideo. El canal Magdalena, que les decía, venimos debatiéndolo en el sector, sería el canal que ahí se ve punteado, que hay una dirección hacia el sudeste. El tema, yo no quiero, digamos, dar una opinión categórica, porque precisamente dentro del sector portuario, dentro del sector marítimo, estamos debatiendo públicamente si es mejor esta salida, crear una nueva salida o mantener la actual. Y la verdad que celebro eso. Pocas veces tenemos la suerte de asistir a debates públicos y serios en los que se pueda dilucidar y decidir el futuro de la infraestructura de transporte de acá a los próximos 20, 40 años. Lo que sí quiero remarcar, y para que todos tengamos presente y podamos analizar las informaciones, es algunas ventajas o desventajas. Si vos ves ahí a simple vista el canal punteado con el canal existente que está en trazo grueso, el canal proyectado, el canal Magdalena, es mucho más corto y tiene una dirección que está, digamos, de acuerdo a la corriente del río. Esto, aunque quizás en el transporte carretero no es importante, pero a la hora de navegar, estar en contra de la corriente, a favor, o estar cruzado, o estar en el mismo sentido que el viento, tiene diferencias, tiene ventajas. Obviamente el hecho de ser más corto se supone que debería ser un canal de menor mantenimiento en lo que hace al dragado y al balizamiento. También tiene sus contras, y es que la mayoría del tráfico argentino sale del sistema del Río de la Plata y, digamos, enfila su travesía hacia el norte, hacia la zona de Norteamérica o la zona europea. Obviamente, llevar el canal hacia el sur, la salida del canal hacia el sur, generaría una navegación un poquito más larga en el tiempo. Por el contrario, esta salida hacia el sur provoca también que, así como se alargan los viajes que van al norte, evidentemente se acortan los viajes que van al sur. Y así es que hay un pequeño tráfico marítimo internacional que va hacia el sur del Atlántico para después dar la vuelta a los Magallanes, pero también hay un pequeño tráfico de cabotaje que se vería enormemente beneficiado con esta obra, y es precisamente el tráfico que viene de los puertos patagónicos o de los puertos del sur bonaerense. Creo que estas 2 o 3 cuestiones, es decir, el manejo de la hidrovía en los próximos
15, 20 años, el asiento de los grandes puertos metropolitanos en los próximos 15 y el cambio o no de las infraestructuras que hagamos en los próximos 3 o 4 años para el futuro, creo que son los 3 debates que tenemos planteados, se nos están dando todos juntos y es lo que nos vamos a tener que dedicar y deberíamos estudiar profundamente dentro de la Comisión de Transporte. Así que ya tuve la suerte de ser el primer orador de la primera conversatorio, echo a rodar la pelota para que la recojan todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias, Ethel, y desde ya si querés dar lugar a Cómo no, muchísimas gracias, José, realmente muy rica tu intervención porque son informaciones que comúnmente no disponemos. Así que bueno, ahora le toca el turno a Pedro Guasiesco, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Lo escuchamos atentamente, Pedro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un saludo, un cariño especial para los organizadores, acá Rodolfo, que estuvo trabajando activamente para que estemos hoy acá, a los que me acompañan en la mesa, a José Beni, que ya hemos tenido posibilidad de charlar bastante un par de veces, y Ariel, que bueno, me une un vínculo de muchos años de militancia gremial. Obviamente es un tema fascinante, ¿no? El de los puertos, las vías navegables, la construcción naval, que genera siempre debates acalorados, y que, bueno, bienvenidos sean. En todo caso, un poco yo me voy sumando a esta actividad de hace poco tiempo, pero siempre he tenido como una presencia muy importante con todo lo que tenía que ver con la integración regional, el tema de la hidrovía y los proyectos que de alguna manera implican la integración de la Argentina y nuestra región al mundo. Y en este proceso de globalización que estamos viviendo en estas últimas décadas, también esto está obviamente hay que tenerlo muy en cuenta debido también a los cambios que hay a nivel global, ¿no? El mundo unipolar, el paso a esa multilateralidad, el crecimiento de otras economías como la de China, la India y otros actores que juegan un papel determinante, y obviamente también redetermina y definen el espacio global y cómo se genera esta movilidad y cómo de alguna manera la Argentina juega en este papel. Ahí viene un punto, o sea, estamos dentro de la ruta de la seda, o sea, el cinturón y la ruta de la seda o no, en ese proyecto que tiene a escala global China para difundir sus productos y obtener su materia prima a escala global. Y aparte de esto también, que tiene que ver también con este desarrollo a escala global, está también los cambios que hay desde el punto de vista tecnológico. Cambios que tienen una profundidad que no podemos todavía discernir hasta dónde pueden llegar. La conducción autónoma de los vehículos viales, pero también de los buques, y todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, va a generar cambio en todo lo que tenga que ver con la logística, pero también con el mundo del trabajo que nos tendría acostumbrado a ver el siglo XX. El siglo XXI se va a parecer un poco más con respecto al tema de la movilidad de mercaderías y bienes, con lo que fue el siglo XIX, o sea, centro de producción, desarrollo y puntos que generan mercado, que generan salida de productos primarios, materias primas. Va a ser un poco el eje donde se va a mover, y entonces en ese sentido también tenemos que pensar que la logística a nivel marítimo va a tener un impacto que hoy todavía no lo podemos medir, pero seguro que no va a ser de la misma forma que lo conocemos hasta ahora. En ese contexto nos encuentra este momento, como ahí bien lo planteó José, en el diagrama que tenemos constituido
la forma en que nos comunicamos con el mar y con los ríos, en un desafío muy grande, y uno de los puntos es esto que está anunciando el presidente con los gobernadores ahora, en estos momentos, que es este convenio para dar continuidad a las obras de mantenimiento y la posibilidad de agregar otros temas que no estaban en la licitación anterior de la explotación de la hidrovía, la creación de una empresa pública con participación de las provincias, que es un desafío sumamente interesante y que también abre la posibilidad de que en ese instrumento de intervención económica que se va a utilizar, también se pueda desarrollar cuestiones que tengan que ver con los canales secundarios, la posibilidad del Canal Magdalena, y también poder viabilizar otras obras necesarias de infraestructura que mejoren la competitividad, suban la productividad y reduzcan los costos logísticos. Esto es clave para poder generar una integración nacional, de poder reactivar un poco la lógica original de cuando se habían creado los organismos públicos para atender las cuestiones de la hidrovía, la flota pública, de ELMA, y esto que se ha venido abajo con el neoliberalismo, de alguna forma hay que replantearse reconstruirlo. Y en esto, la herramienta de la empresa pública que tiene que manejar las operaciones en la hidrovía es clave, porque hoy, de alguna forma, los puertos públicos o privados que tienen recursos económicos pueden sostener toda una serie de actividades que les permiten mantenerse operativos y poder estar con posibilidades de intervenir en ese aspecto. Y a la vez sabemos que hay muchos puertos, fundamentalmente, que no tienen esa posibilidad, no hubo una empresa privada que los eligió para hacer una inversión y sacar su producción, y entonces no tienen factibilidad con el contexto actual. Esta modificación de parte de nuestro gobierno nacional creo que nos puede traer la posibilidad de volver a rediscutir ese tema, y la cuestión del Canal Magdalena me parece que hay que verlo, para mí es totalmente positivo, necesario. Esto no implica que no tengamos algún tipo de colaboración en la política de comunicación fluvial y marítima con Uruguay, no, una cosa no quita la otra, pero sí me parece que es una herramienta importante de interconexión entre espacios hídricos que han quedado separados, o sea, la hidrovía, el Paraná, Paraguay y el Uruguay con el litoral marítimo nuestro, y fundamentalmente también con los grandes puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Poder reordenar esta situación es importante, no solo por una cuestión tarifaria o porque perdemos una cantidad de dólares pasando por el peaje que hay que pagar saliendo por el canal que está enfrente del puerto de Montevideo, sino también porque eso también genera problemas de conectividad. Y bueno, es una tarea pendiente que se ha debatido en muchas oportunidades y que es importante resolverlo. Yo estoy totalmente convencido que los puertos del área metropolitana del Río de la Plata, fundamentalmente el de Buenos Aires, el DOSU, junto con los de Zárate, Campana, y el de La Plata, Ensenada, originalmente Ensenada, tienen una agenda común. Tienen una agenda común con respecto a la política sobre la hidrovía, una agenda común con respecto al tema del Canal Magdalena, también una política común en función de ser competitivo con respecto al puerto de Montevideo, y otra cuestión es la infraestructura logística, tanto ferroviaria como vial, que pueden colaborar y permitan desarrollar estos puertos y buscar de alguna manera posicionarlo de la mejor manera posible. Está claro que el puerto de Buenos Aires, obviamente, esta cuestión del turismo es sumamente importante, y también es importante la cuestión del empleo y la problemática social a tener en cuenta cualquier decisión que se tome. Pero bueno, hablando de lo que a mí me toca, el puerto de La Plata tiene toda una serie de situaciones que lo permiten desarrollarse con una importante mirada hacia el futuro, en esta interconexión que necesitamos reconstruir a lo largo y ancho de nuestro país, hacia el norte, hacia la hidrovía, hacia el Uruguay, al Paraná, al Paraguay, hacia el sur, a todo el litoral bonaerense, el sur hasta llegar a Tierra del Fuego. De alguna forma, lo que deberíamos estar soñando en este momento es cómo aprovechamos nuestras zonas francas también, o zonas de manera especial como la de Tierra del Fuego,
para desarrollar producciones, desarrollos productivos, en las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías que generan también pérdida de divisa en nuestro país, como es el tema del complejo automotriz y electrónico, y poder volcar los esfuerzos a que esa situación de la matriz cambiaria cambie de manera positiva. Hoy en día es como que hay toda una posibilidad también, por lo menos en lo que nos corresponde en la provincia de Buenos Aires, a convertir a los puertos donde estamos asentados, que en el caso de la provincia son consorcios de gestión portuaria, a convertirlo en actores en el desarrollo de los nodos logísticos, que intervengan en el desarrollo de estos nodos logísticos en forma activa, no solamente en forma pasiva como se hace hasta el momento, o sea, cobrando el arrendamiento, cobrando las tarifas, cobrando las tasas de uso, sino jugar un papel claro en el desarrollo de toda la economía que está ligado alrededor de los puertos. Eso significa el desarrollo de la infraestructura en función de esas posibilidades, ¿no? Obviamente está claro las necesidades de mejora de los accesos viales, la consolidación de las líneas ferroviarias, la cuestión que tiene que ver con los manejos operativos para la circulación de las mercaderías, de los containers, la mercadería granel en los diferentes puertos, y también preparar a estos puertos para el futuro, ¿no? Nosotros no podemos mirarlo para el costado. Hay cambios tecnológicos de envergadura y que nosotros tenemos que empezar a verlo, y a veces no estar en la primera línea de los avances, a veces es bueno, porque uno puede y se debe permitir pegar saltos de calidad para estar a la altura de las transformaciones que se vienen. Así que en eso yo por lo menos tengo una gran esperanza de que podemos compartir este trabajo en común, y obviamente si los puertos consolidan carga y transmiten entre sí a nivel interno, del mercado interno, a nivel regional y también el intercambio global, que favorezcan el desarrollo productivo y algunas de estas cuestiones críticas que estábamos planteando, también se abre la posibilidad, porque si se consolidan líneas en el corredor fluvial, se consolidan líneas navieras en el corredor marítimo de bandera nacional y que tengan la posibilidad de garantizar la frecuencia, el tiempo de la duración de los viajes y los costos. O sea que realmente en los papeles se demuestra que es más competitivo traer contenedores de Tierra del Fuego que a La Plata o a Buenos Aires, o traerlo de Barranquera al Dosú. O sea, eso hay que demostrarlo en los hechos, con los números. Ese es el trabajo que debemos impulsar y generar las condiciones políticas y sociales para que todos los actores se comprometan con esa agenda, porque no solamente tenemos que ser declarativos sobre la conveniencia del transporte marítimo, el puerto y la construcción naval, sino tenemos que demostrar en los hechos que este es el camino conveniente. Y obviamente si esto se puede resolver de una forma razonable, vamos también a poder impulsar de vuelta de una forma muy activa y efectiva la construcción naval. Esto también significa también un camino de poder poner en valor los instrumentos que tenemos. Bueno, tenemos instrumentos subutilizados, maravillosos, como el astillero Río Santiago, Tandanor, y también hay en la actividad privada otros, que se necesita ponerlo en valor, o sea, como sacarle el óxido, ponerlos a caminar, a funcionar. Esto ya creo que va a hablar más Ariel que lo que pueda decir yo, pero realmente me parece que es clave esto hacerlo con mucho compromiso, con mucha seriedad y tomando las decisiones que hay que tomar para que estos entes productivos se conviertan en actores reales y genuinos de nuestra economía, que podamos mirar a todo el mundo de frente y claramente comprometido con el proceso de desarrollo de nuestro país, y estoy convencido que esto claramente se puede hacer. Creo que con esto para una introducción es suficiente y quedamos acá a disposición de los presentes. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Realmente muy conceptuosa tu intervención, porque como vos decís, realmente es un tema apasionante, ¿no? Y que realmente esto se tiene que seguir desarrollando en otras reuniones, porque creo que queda corto el tiempo
para poderlo desarrollar como corresponde. Y ahora le toca a Ariel Basteiro, que es el presidente de un querido astillero, que es el astillero Río Santiago, y que a su vez es otro de los coordinadores de la Comisión de Transporte. Así que, Ariel, te escuchamos a ver qué tenés para decirnos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros. Es un verdadero gusto y un placer, como bien dijo José, como dijo Pedro, estar en esta inauguración de charlas que desde la Comisión de Transporte seguramente vamos a ir desarrollando dentro de la pandemia y espero que también después en la pospandemia. Todos aquellos que durante estos últimos 4 años tuvimos al Instituto Patria como una trinchera de donde trabajar, pensar, idear un modelo de país que ahora vamos a empezar a intentar a desarrollar, nos llena de alegría poder encontrarnos, aunque sean estas reuniones de Zoom. Yo, al margen de eso, también estoy en la Comisión de internacionales, de relaciones internacionales, regionales, y es una doble responsabilidad que tomo con mucho cariño. Para entrarle al tema directamente, el tema del transporte en general es una de las cuestiones que también desde esta comisión hay que ir desarrollando principalmente. Mucho hicimos durante los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina en el tema de transporte en general, desde lo que a mí me toca muy de cerca, que fue la estatización de Aerolíneas Argentinas, la recuperación de Aerolíneas Argentinas para el pueblo argentino, para el Estado argentino, lo mucho que se trabajó en el tema ferroviario. De hecho, volvimos a manejar, a nacionalizar todas las vías ferroviarias que habían sido concesionadas durante la etapa neoliberal, y en esa suma de hechos generados por Néstor y por Cristina, como también se ayudó a que el transporte automotor desarrollase a partir de la inversión que hubo en rutas, en infraestructura vial, es un tema, y quizás yo, como mea culpa, como un tema a mirar, como una autocrítica que debemos hacerlo, creo yo, incorporándome ahora más de lleno a lo que es el transporte marítimo, fluvial, puerto, creo que de todos los diferentes subtipos de transporte, quizás en donde menos modificaciones, cambios pudimos lograr, y bueno, es lo que hay que hacer a partir de ahora, por eso que hay mucho por hacer y creo que está la voluntad de este gobierno y de todos los que integramos en general el kirchnerismo y el Frente de Todos, para ponernos a laburar. Dicho esto, creo yo que hablar de industria naval no lo podés hacer de manera aislada si no hablás de vías navegables, de puertos, de marina mercante, de marina fluvial. Todos estos subsistemas integran un gran sistema donde cada una de las medidas o conductas o políticas que se lleven adelante son definitorias. Y mucho más cuando incorporamos la actitud que tenemos como militantes políticos que somos de un Frente Popular Nacional, como es el Frente de Todos, como fue el Frente de la Victoria, la soberanía como un elemento fundante para poder pensar desde dónde venimos, cuál era el sistema de política naval, marítima, industria naval que había en Argentina en el pasado, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Son 3 pautas que creo que nos tenemos que plantear para poder desarrollar cualquier línea de pensamiento. Dicho esto, y entrándole más directamente al tema de la industria naval, aunque es imprescindible hablar también de la marina mercante, de la marina fluvial, no hay
industria naval si no hay marina mercante, no hay industria naval si no hay una flota fluvial, si no hay por nuestros ríos, por nuestros mares, navegando barcos de banderas argentinas que tengan que ser puertos en puertos argentinos y por ende que requieran de los servicios del astillero Río Santiago o de cualquier otro astillero que haya en Argentina, que haya a lo largo del litoral marítimo o fluvial argentino. Es lo mismo que suponer ningún éxito puede tener un taller mecánico de automotor en cualquier barrio de Argentina, en cualquier calle de Argentina, si no hay parque automotor, si todos andamos en bicicleta. Es imprescindible potenciar, trabajar para recuperar la flota mercante, que Argentina la supo tener y era una de las más importantes del mundo. Llegó a ser la cuarta, quinta flota a nivel terráqueo, la flota mercante argentina, ya por la década, fines de la década del 50, principio de la década del 60, con gobiernos que atendieron muy claramente y vieron claramente a dónde estaba el interés y cómo había que hacer soberanía justamente, que es ni más ni menos que planificar nuestro presente, nuestro futuro, aplicando políticas que le convenga al país sin tener que tomar ni hacerle caso a ninguna receta que provenga del Banco Mundial, el Fondo Monetario o cualquier potencia hegemónica. Eso es soberanía, es autodefinir el futuro de nuestro país a partir de políticas creadas en el país para los intereses del país. Y esto es lo que sucedió durante mucho tiempo. Perón fue un primer potenciador de esa flota mercante, Frondizi creó ELMA, se fundó ELMA y desarrolló y cumplió un rol específico que incluso mantiene un recuerdo muy fuerte en todos aquellos que están ligados a la industria naval. Lo que fue ELMA como estructura y como proyecto de desarrollo y de potenciación de nuestro comercio exterior, algo que en los últimos años fuimos perdiendo. Y lo que era la flota fluvial también, digamos, ¿no? Hoy, bien lo decía Beni hace un ratito, y lo hablamos más de una vez con Pedro, hace algunos años atrás, la cantidad de barcos de banderas argentinas que navegaban por el Paraná, por la hidrovía Paraná-Paraguay, era más que importante, casi el 50% de los diferentes barcos de diferentes banderas que navegaban por ese río. Hoy no llega al 1, 2% barcos de banderas argentinas que navegan por el Paraná, contra una hegemonización que hizo Paraguay, fundamentalmente en un desarrollo de los últimos años, hasta Bolivia, que no tiene, o es un país mediterráneo, tiene una flota fluvial más importante que la Argentina. Y esos son datos a tener en cuenta, a tenerlo claro para poder modificarlo fundamentalmente, porque creo que es lo que tenemos que modificar. Y todo esto proviene no de la casualidad, no porque tuvimos mala suerte, no porque los trabajadores reclamaron y defendieron sus convenios colectivos, sino fundamentalmente porque hay un proyecto, hay un plan ideado, pensado, impuesto por las potencias, por el neoliberalismo. El consenso de Washington no fue casualidad, establecer determinadas normas que planificaran y exigieran a nuestros países, después de haberlos endeudado, privatizar o entregar el patrimonio nacional a como dé lugar. En el caso, interesante a tener en cuenta, en el caso de la Marina Mercante, lo que era ELMA, mientras a Aerolíneas la privatizaron, al ferrocarril lo concesionaron, se buscaron muchas formas para el Estado desprenderse de su responsabilidad de organización y planificación en el transporte, en el comercio exterior, en prácticamente todas las políticas. A ELMA la hicieron desaparecer, la destruyeron, la sacaron de la cancha. No les interesó ni privatizarla. El objetivo principal era que ese tránsito
y esa conexión de Argentina con el mundo para su comercio exterior quedara en manos de las multinacionales extranjeras. Y eso fue lo que hizo que desapareciera nuestra flota mercante, nuestra flota fluvial, y también, obviamente, que en ese camino y en ese proyecto también desapareciera la industria naval argentina. Lo intentaron, Lo intentaron de muchas maneras. En algunos casos tuvieron éxitos temporarios, caso de Tandanor, digo específicamente, lo privatizaron allá por la década del 90, Menem lo privatizó, se pudo recuperar, se pudo volver a recuperar para el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa. Con el astillero Río Santiago intentaron de muchas maneras y de diferentes formas, y si no lo hicieron, si no pudieron llevar adelante su cometido, ahí fue fundamentalmente por la resistencia que pusieron sus trabajadores, aquellos que defendieron, quieren el astillero y entienden que el astillero tiene un objetivo que sí, primero es hacer barcos, pero es hacer barcos para la defensa nacional, para la industria nacional, para la marina mercante nacional. Es un astillero que Perón lo ideó como la fábrica o el instrumento que tuviera el país para desarrollar la marina mercante y la defensa a través de la Armada Argentina. Y esa situación, hablé del Consenso de Washington, hablé de las políticas neoliberales que se aplicaron en todo nuestro continente a partir de la década del 90 o se vio de manera muy cruda en la década del 90, pero quizás hay que ir un poco más atrás a la dictadura militar del 76, donde comenzó este plan de destrucción del Estado y de destrucción de nuestras empresas. El astillero Río Santiago tiene un costo muy grande por haber defendido y por haber querido llevar adelante esas políticas soberanas, y es el hecho de que el astillero Río Santiago es el sector de trabajo, la unidad funcional, operativa, el taller, la fábrica de Argentina con mayor cantidad de desaparecidos. Toda la comisión interna fue chupada, fue secuestrada y asesinada, fundamentalmente por defender condiciones laborales, por defender un astillero que tuviera este rol activo dentro de las políticas nacionales. Entonces, ese es un primer punto a tener muy en cuenta para saber de dónde veníamos. Veníamos de una Argentina que tenía una gran flota mercante, que tenía política de comercio exterior, que había ideado astilleros estatales para producir barcos y para competir con el mundo. Hace algunos días atrás tuvimos un aniversario ahí en el astillero y yo rescaté una frase de Perón que me gustó mucho por lo práctica que es, por lo directa que es, que decía que si nosotros tenemos los dólares, vamos al exterior, compramos el barco, compramos un barco, nosotros nos quedamos con el barco y ellos se quedan con los dólares. En cambio, si tenemos un astillero propio, nosotros hacemos el barco, nos quedamos con los dólares y le damos trabajo a nuestra gente. Y eso es una simplificación de cómo y para qué tiene que haber una industria naval, que es la industria madre, que es una industria que da muchos puestos de trabajo y que fundamentalmente puede mostrar y desarrollar consistencia a la hora de mostrar y de fabricar y de construir barcos. En el astillero se han hecho, en el astillero Río Santiago, como en los demás astilleros del país, ¿no? En algún momento el astillero Alianza, que era otro gran astillero que cerró producto de esas políticas neoliberales de destrucción de la industria nacional, era un astillero que también competía de igual a igual con Tandanor y con el astillero Río Santiago, y que hizo embarcaciones de mucha capacidad, de muy gran porte, y que fue ejemplo. El astillero Río Santiago, desde la construcción de la fragata Libertad, que es un modelo de diseño envidiado en el mundo, hasta barcos de todo tipo, graneros, obviamente petroleros, wood carrier, lo que al astillero le pidan, al astillero hace y puede hacer, y eso muestra que hay capacidad, fundamentalmente de la mano de obra, de capacidad profesional para poder trabajar y desarrollar y llevar adelante proyectos que muestren
la capacidad que tenemos de poder competir fundamentalmente con el mundo en una industria que no es nada fácil hoy hacer eso, toda vez que China, Corea, los países del este asiático son cabezas y tienen una capacidad productiva muy grande, que se hace, y a costos muy bajos, se hace muy difícil a veces competir con ellos, pero podemos competir, y por eso que también siempre planteo que para que podamos desarrollarnos y desarrollarnos como país y para poder implementar políticas que les sirvan a todos, en esta pospandemia o pospandemia, una vez terminada la pandemia, toda vez que las economías van a quedar muy golpeadas, las economías del mundo y de los países van a quedar muy golpeadas, y dentro de la economía de los países, ya sea el sector privado, creo yo, no sé si va a tener condiciones o posibilidades de hacer inversiones de envergadura como para comprar barcos y salir al mercado internacional, ¿no? A buscar mejores precios. Por eso digo que es fundamental que el Estado tenga un rol activo en el desarrollo de esas políticas. Los estados nacionales, pero fundamentalmente hablando de Argentina, el Estado argentino es el que debe tener o debe implementar un proyecto, un plan que primero lo refuerce con legislación protectoria para la industria naval nacional. Legislación protectoria sería impedir el ingreso de barcos en condiciones muchas veces deplorables, que muchos armadores le conviene ir a comprarlo a precio de desguace en el mercado y después traerlo a navegar a la Argentina. Legislación protectoria es regular muy claramente qué es lo que puede entrar del exterior, qué es lo que se debe y se potencie hacer aquí. Se necesitan leyes que impulsen también la industria nacional y fundamentalmente, particularmente la industria naval argentina, y a partir de esos hechos también apostar a través de lo que es la defensa, construir en Argentina. El gobierno de Macri tuvo la actitud no sorprendente, que fue la de comprar en el exterior embarcaciones a un costo que por una embarcación podríamos haber hecho 3 aquí en Argentina, ¿no? Las OP que se compraron en Francia para la Armada, o las lanchas rápidas que se compraron en Israel para la prefectura, tienen un costo que triplica el costo de producción que se puede tener en Argentina. Obviamente que eso lo hizo el gobierno de Macri, sabemos y ya estamos, de hecho, hablando con Defensa, con el Ministerio de Defensa, con Agustín Rossi, para juntos pensar de qué manera poder desarrollar los astilleros argentinos, equipando a la Armada, que es un plano fundamental para reactivar y poner nuevamente en funcionamiento todo este sistema industrial naval argentino. Les comento rápidamente, por una cuestión de tiempo, habíamos hablado de ser breves y permitir y abrir posteriormente preguntas. ¿En qué condiciones encontramos el astillero Río Santiago y hacia dónde estamos queriendo ir o dónde creemos que vamos a terminar llegando? Encontramos el astillero en deplorable situación. Los 4 años de Macri fueron claramente 4 años de una política para tratar de destruir y hacer desaparecer al astillero. El proyecto más convincente que tuvo Macri, o la idea más fuerte que tuvo Macri, lo anduvo diciendo por todos lados hacia el astillero, era dinamitarlo. Fue dinamitarlo, él proponía que había que dinamitarlo. A partir de eso podemos imaginar cuál fue la política de inversión que hizo el gobierno provincial en el astillero de Río Santiago, cuáles fueron las políticas y la derogación incluso de
en verdad no sé de qué forma y de qué manera, en eso un mérito de los diputados del Frente para la Victoria. En el año 2008 salió una ley de fomento de la industria naval, que era una ley que muy interesante en muchos aspectos de su articulado, que planteaba y tenía condiciones de poder financiar la industria naval argentina, y Macri justamente vetó los 4 o 5 artículos que entendían y permitían ese financiamiento. Entonces, ya sea por la política que instrumentó Vidal desde la provincia de Buenos Aires o Macri desde el gobierno nacional, tuvieron una clara actitud de que el astillero no existiera más, y era por ello cerrarlo. De hecho lo intentaron, y de hecho nuevamente los trabajadores lo defendieron y pudieron sostenerlo abierto. Dicho esto, el astillero debía todo, desde servicios, infinidad de juicios que no se pagaban, obviamente hacia lo que es la falta de inversión en infraestructura, en maquinarias, en herramientas, todo eso en elementos básicos para trabajar por parte de los obreros, los trabajadores. Eso estaba totalmente fuera de agenda para el intento y el proyecto que tenían hacia el astillero. Había, de hecho, la embarcación emblemática que el astillero tiene hoy por hoy son los barcos venezolanos, los 2 barcos petroleros venezolanos, que inició un contrato en el año 2005 y todavía al día de hoy están ahí en Ensenada. Uno casi ya terminado, con un 97% de sus trabajos terminados, con alistamiento prácticamente finalizado. Falta alguna poca obra dentro del barco, y después fundamentalmente lo que es la prueba de mar y el pintado y el carenado en Puerto Belgrano, pero ya falta muy poquito, y eso lo hemos hecho en estos últimos 8 meses, en plena pandemia. Fuimos adquiriendo muchos de los elementos que durante 4 años no se pagaron. La conducción del astillero durante los 4 años del gobierno de Macri expulsó a la delegación venezolana que estaba dentro del astillero haciendo el control de la obra. Los expulsó, no los dejó entrar a partir del año 2016, 2017, así que demuestra el grado de conflicto que había. Bueno, de a poco fuimos recuperando todo eso. Hoy tuve una reunión con el presidente de PDVSA, con la embajadora venezolana, y pudimos ya afianzar y dar los últimos retoques para que la obra comience rápido y entendemos que termine en muy poco tiempo. Y también el tema de las LICAs, que son las lanchas de instrucción de la Armada, que durante también 4 años estuvieron, primero de manera letargada, se estuvo trabajando durante el año 2016, parte del 2017, en un momento pararon la construcción y estaban los 2 barcos ahí parados sin ningún avance, y en estos 6 meses pudimos cerrar el acuerdo nuevamente con Agustín Rossi, con el Ministerio de Defensa, rediscutir precios, y ya la semana que viene comenzaríamos nuevamente a trabajar para ver si en menos de un año y medio estamos entregando esos barcos. Allí hubo obviamente una planificación para que las lanchas pasaran a ser solo un recuerdo y los barcos venezolanos terminaran generando un conflicto, buscaron generar un conflicto diplomático, y por suerte no le dimos tiempo. Con el voto popular pudimos sacarlo, y eso nos permitió nuevamente recuperar terreno para poder nuevamente poner al astillero en producción, en trabajo. Difícil porque estamos en plena pandemia y la estructura y las condiciones del lugar hacen que tengamos que trabajar en pequeños grupos con turnos reducidos, pero se está haciendo y creo que en poco tiempo vamos a poder llevar adelante el objetivo principal que nos dieron desde el gobierno de la provincia, que es poner esto en funcionamiento, en plena producción, en que el astillero no tan solo le genere el trabajo a los 3.100 trabajadores que allí cumplen funciones, sino
que, como toda industria naval o como toda industria pesada, derrama hacia pequeñas y medianas empresas de la zona o de la provincia de Buenos Aires, mucho trabajo. Estamos en condiciones de, si esto sigue creciendo, poder dar cumplimiento a ese objetivo. Yo, en definitiva, para finalizar y poder abrir la serie de preguntas, definir, bueno, que creo yo tenemos que seguir trabajando para reconfigurar un modelo productivo, tecnológico, que desde una perspectiva soberana, para poder posicionarnos con un criterio de defensa de la industria nacional. Hay para esto, como dije al principio, o dije en algún momento, necesidad de legislación. Tiene que haber legislación que la industria naval no tiene. Tenemos que recuperar flota mercante. Argentina tiene que volver a tener una flota mercante. No es difícil poder volver a ponerla en funcionamiento, volver a pensarla, volver a creer que es posible. Obviamente también la industria fluvial, y a partir de eso, no tan solo el beneficiado van a ser la industria, el astillero Río Santiago o los otros astilleros, sino también seguramente el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata, los demás puertos del litoral argentino. Considerar y entender un elemento que sé que no lo tenemos claro en la mayoría de los argentinos. Argentina es un país marítimo porque tiene una plataforma y tiene un territorio dentro del mar argentino tan grande como lo que tenemos en tierra firme, y es un mar que está ubicado en un lugar estratégico por su cercanía con la Antártida, por tener el único paso interoceánico natural, por tener una de las hidrovías o una de las cuencas hídricas más grandes del mundo también, la segunda, la tercera cuenca hidrográfica navegable, con lo cual tenemos muchos elementos para pensarnos como país marítimo, para apostar a esa situación, que no solamente está la soja, que tanto como la soja podríamos alimentar al mundo con las riquezas hitícolas que tenemos en Argentina, y que esas riquezas hitícolas son aprovechadas fundamentalmente por también multinacionales que pescan ahí en la milla 201 y que han convertido prácticamente la milla 201 en ciudades por la cantidad de barcos que pescan con esas luces muy potentes encendidas, y que hace que se pueda ver desde los satélites del espacio de la misma manera que se ve Buenos Aires, ¿no? O sea, casi igual en la dimensión de la luminosidad que tiene esa milla 201 con una ciudad cualquiera de la Argentina. Entonces, pensémonos también en una ecuación, en una clave de país marítimo, y como país marítimo defendamos y desarrollemos y pensemos en crecer también desde ahí, ¿no? No tan solo con la pampa y con la soja. Yo no dejo acá también para poder abrir las preguntas y agradecerles a cada uno de ustedes por la atención. Un muchas abrazo gracias. fraternal. Muchas gracias, Ariel. Ariel, muchas gracias, y nos vino muy bien este recuerdo, porque para las nuevas generaciones no saben lo que pasó con el astillero y ese sector en los años 90. Tenemos más refrescado lo que pasaron en estos 4 años aciagos, ¿no es cierto?, de la Alianza Cambiemos. Bueno, pero tenemos a Oscar Parrilli, que está ya creo que le han dado el ingreso, así que tenemos el honor de que esté presente el presidente del Instituto Patria y que nos esté acompañando. Así que, Oscar, si está ahí, le pedimos que nos hable. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos. Ethel, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a José, a Pedro, a Ariel, bueno, a todos los compañeros, la verdad que nos llena de orgullo que
esta reunión, este conversatorio de la Comisión de Transporte sea tan concurrida, ¿no? La verdad que demuestra que hay mucho interés realmente en seguir las cosas importantes de la Argentina. Recién estaba escuchando a Ariel lo que está pasando en Astillero Río Santiago, y también yo recordaba cómo encontramos nosotros Tandanor y el astillero, ¿cómo se llama? Storni. El Alfonsín Storni, exactamente. Ustedes recordarán, eso venía también de una privatización, fue otra de las rescisiones que se hizo de las concesiones que había, fue una de las primeras que hizo Néstor Kirchner en el 2004, porque había un juicio monstruoso y en realidad estaban haciendo loteos nada más. Estaba Tandanor prácticamente parado, Alfonsín Storni también, y bueno, a partir de todo el impulso que le dio Néstor y después Cristina en el ministerio, se formó la industria naval argentina, SINAR, ¿no? Que llevó adelante, bueno, tareas muy importantes aquí, desde la reparación del famoso el barco nuestro de la Antártida, El Irizar. el Irizar, ¿no? La reparación del Irizar. Se hizo también la reparación de media vida de los submarinos, se hicieron muchos trabajos, se construyeron, no sé en qué situación está ahora. Sin duda en estos 4 años ha ido para atrás, pero son de las cosas que tenemos, que ya sabemos, ¿no? que lo hemos hecho. Y me parece que este tema, todo lo que tiene que ver, como decía el volante del conversatorio, son las cosas importantes que tenemos que conversar y charlar. La industria naval argentina, el manejo soberano de nuestros ríos, el control de todo lo que tiene que ver con las exportaciones de todas nuestras riquezas que se van por la hidrovía. Bueno, José tiene claro de qué se trata todo este tema. Y yo decía el otro día a alguien que estaba preocupado porque los medios de comunicación nos atacan, bueno, todo lo que se... La verdad que a mí no me preocupa para nada, sinceramente. Me parece que a veces cometemos errores nosotros y entramos en la lógica de ellos, ¿no? Empezar a discutir si Dualde está bien o no, si la marcha, todas las... Nosotros lo que tenemos que hablar es de las cosas importantes de la Argentina. Y siendo gobierno, la discusión o el triunfo frente a la gente se da en la gestión, no en la discusión. No se trata de que tengamos buenos comunicadores. Muchos están preocupados, el gobierno no comunica, no comunicamos, los medios... Déjenlo, mire, que sigan haciendo lo que quieran. Nosotros la preocupación que tenemos que tener es gestionar, somos gobierno. Néstor decía siempre, cuando uno es gobierno, sabe que la gente te va a valorar no por lo que dicen los medios, ni por lo que, sino por lo que le haces y por lo que gobernás. Y para esto hay que tener 2 o 3 cosas, no mucho. Primero, una convicción muy grande. Saber dónde uno quiere ir, qué es lo que uno quiere hacer, qué intereses va a enfrentar, y cuáles son las acciones que va a tener que llevar adelante. Tener una planificación, un conocimiento de cada área, saber qué pasa con la industria naval, qué pasa con la hidrovía, qué pasa con el comercio internacional, qué pasa, tener conocimiento y después gestión, estar todos los días encima para que las cosas se vayan haciendo. Esta es la garantía del éxito de un gobierno, no los medios de comunicación, no porque tengamos buenos voceros, buenos comunicadores, para nada. Yo les digo, si no, ¿cómo me explican ustedes que nosotros que hemos estado gobernando la Argentina 12 años y medio, hayamos terminado la gestión como la terminamos con la plaza llena, fuimos y perdimos la elección por apenas 1,5 puntos, a pesar de que durante los 12 años tuvimos el 90% del periodismo en contra? Miren, el otro día estaba escuchando el discurso de Néstor Kirchner el 11 de marzo del 2010. Ustedes recuerdan que veníamos del 2008 y el 2009 mal, habíamos tenido el conflicto con las patronales agropecuarias, el mundo se había venido abajo con la crisis financiera de Lehman Brothers, estaba en una situación, teníamos problemas internos, se nos había ido la concertación que había armado Néstor, se había roto, veníamos de perder las elecciones en el 2009 con un personaje mediocre que ha desaparecido, y las organizaciones sociales, Unidos Organizados, junto con Moyano y con la CTA, organizan
un acto el 11 de marzo en conmemoración del triunfo electoral del 73 de Campos Solano en la cancha de Ferro. Yo le diría a alguno que lo busque ese discurso y lo escuchen a Néstor. Es lo mismo. Es lo mismo lo que está pasando hoy, exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que él plantea él? Bueno, él habla ahí de Cristina, cómo la están atacando, que la admira, que la ama, que es lo que hay que hacer, da una serie de pautas. Pero y bueno, a pesar de todo eso, ¿cómo remontamos y gobernamos hasta el 2015? Entonces, pueden haber 1000 tapas de Clarín, puede estar Novarecio, Longobardi, Lanata, todos, Majul, júntenlos todos, miren, diciéndolo nosotros preocupémonos de la gestión. La verdad que como militantes, como compañeros, lo que tenemos que estar preocupados es ser honestos y mirar a nuestros funcionarios, ayudarlos y cuidarlos y preocuparnos si hay algo que no se está haciendo bien. Entonces plantearlo, discutirlo, decirlo, no callarse la boca, tampoco salir a los medios. No se trata de salir a darle caldo de cultivo al enemigo, al adversario. Pero cuando hay un problema, hay que plantearlo, hay que decirlo, quiere hablar con el funcionario, exigirle, y si no va, bueno, pedirle que lo cambien. Acá la responsabilidad, no somos amigos, independientemente si somos amigos, no tenemos una responsabilidad de un gobierno, y hay que gobernar para la gente, hay que gobernar bien, y hay que hacer las cosas honestas y racionalmente bien. Eso es lo que se trata. Por eso yo digo, este conversatorio que hoy hacemos aquí sobre estos temas, es de los temas que tenemos que hablar. Y es de los temas que tenemos que difundir, y nuestros funcionarios, ojalá todas las semanas estemos con anuncios, ¿no? Hoy creo que Alberto estaba yendo por la hidrovía, ¿no? José tenía una reunión con las provincias para empezar a plantear este tema. Bueno, hoy se conoció el anuncio también del acuerdo de los bonistas que han aceptado nuestro acuerdo. Bueno, todos los días tenemos que ir mostrando en gestión y cómo le vamos resolviendo la vida a la gente, que está complicada, está mal. Obviamente la pandemia, además de todo el desastre de salud, económico, cultural, tiene un costo político también, ¿no? Y tiene un beneficiario políticamente. La pandemia beneficia a Cambiemos, beneficia al macrismo, porque ocultó el desastre de la tierra arrasada que ellos nos dejaron y cómo volvimos a pique. Porque obviamente la pandemia la agravó, pero a ellos los ha beneficiado porque nos hemos olvidado rápidamente del desastre que era la Argentina el 10 de diciembre del 2019. Así que, bueno, nada, no quiero extenderme más. Me gustaría, José, si nos podés dar, no sé si ya lo diste, pero bueno, yo tenía justo una entrevista con una radio, con Eve, y no me demoré en ingresar, pero si ya diste una visión, o por lo menos que nos cuentes vos qué es lo que están haciendo en el área tuya, y que desde el instituto, digamos, y de todas las áreas, comentemos y incentivemos todo este tipo de actividades y acciones. Bueno, la verdad que es difícil hablar de juego. Ya el acto está cerrado, así. Por ahí me gustaría tomar, si vos me lo permitís, 2 o 3 palabras que dijeron Pedro y Ariel. Es decir, nosotros muchas veces nos focalizamos por propia vocación profesional en la industria naval, en la marina, en los puertos, en la hidrovía, pero tenemos que entenderlo como un conjunto de la actividad. Si es el transporte por agua en su conjunto, que en el fondo lo que hacemos es prestar servicios a la producción, en el fondo prestar servicios a nuestra economía, a nuestro bienestar. No podemos comernos la cola dentro del sistema de transporte. Si tenemos que estar abiertos al productor, a aquel que trabaja todo el año y al que le descuentan todos los sobreprecios y todos los extracostos para llegar al lugar de consumo. Es decir, como decía Néstor, su famosa frase, vivimos en la periferia del mundo y eso nos cuesta caro. Entonces nuestra misión, ya que el 85-90% de nuestro comercio internacional se hace por agua, nuestra misión es reducir los extracostos, reducir los tiempos, darle más eficiencia al sistema. Porque tiene una correspondencia directa con el dinero que le llega al primer eslabón de la cadena productiva,
es la persona de carne y hueso que trabaja todo el día en Argentina y el que no se va de vacaciones al exterior, el que realmente trabaja y reinvierte en nuestro país. En este contexto es donde tenemos que trabajar. Hoy por hoy, bueno, con Pedro hemos encarado la aventura en el Consejo Portuario y estamos retomando el trabajo también acá en AGPECO de fomentar o volver a, ¿cómo se llama?, a reglamentar las leyes que el macrismo nos mochó. Es decir, con un gran trabajo desde la oposición, en 2017 se dictaron 2 leyes de fomento de la marina mercante y de la industria naval, que las mencionaba Ariel, y el macrismo, al momento de promulgarlas, les quitó el corazón, les quitó las piezas fundamentales del trabajo parlamentario. Por eso es algo que tenemos que retomarlo para, digamos, fomentar 2 de las piezas claves: la construcción de barcos, la reparación de barcos y el medio propio del transporte. A mí hoy por hoy me toca la administración del Puerto de Buenos Aires, es decir, la administración del centro de transbordo y, por tanto, de la diagramación junto con los puertos colegas de la interfaz puerto-tierra, agua-tierra. Pero creo que es una labor conjunta en la que todos tenemos que ir empujándonos a la par. Por eso, bueno, celebro y agradezco enormemente tu presencia hoy y, por supuesto, nuestros coordinadores de la comisión seguramente nos van a hacer otras charlas y otras tardes entretenidas. Estarás invitado, seguro. Bueno, Oscar, te agradecemos la consideración que hayas tenido, has tenido para estar presente, porque sabemos de tus ocupaciones, y realmente a mí por lo menos me gustó muchísimo lo que dijiste en cuanto a bajar esto de la angustia de la militancia, porque nosotros con los medios realmente a veces nos enloquecemos, pero bueno, fue muy atinente lo que dijo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Oscar. Y ahora tengo que decirles que disculpas y pedirles disculpas a todos aquellos que no han podido ingresar, y debido al tiempo transcurrido tampoco hoy lamentablemente va a haber tiempo para formular preguntas. Y bueno, yo supongo que como has terminado ya en la segunda intervención, José, vamos a darle la oportunidad a Pedro y a Ariel, que está acá, para que se despidan brevemente, así cerramos el encuentro de hoy. Bueno, ¿Pedro? Te agradezco haber cerrado. Bueno, ahora abro la despedida. Nos vemos, suerte. Y como dije al principio, festejo poder reunir a este grupo de la Comisión de Transporte del Patria, el Instituto Patria, que durante estos 4 años del gobierno de Macri nos sirvió como trinchera para resistir, para pensar, para proyectar a lo que era lo que queríamos hacer cuando volviéramos a hacer gobierno. Volvimos a hacer gobierno, y entonces muchas veces este debate, este intercambio de ideas, tomar conocimiento de muchas cosas que a veces no tenemos, sirve para armar esa hoja de ruta que vamos a tener que instrumentar, como decía Oscar, en gestión. Hacer gestión, estar al frente en mi caso del astillero, como de los compañeros en el puerto, de un montón de otros compañeros que están asumiendo responsabilidades de gobierno. Es imprescindible tener esta conexión con cada uno de los compañeros que durante los últimos 4 años estuvimos trabajando y resistiendo. Así que nos volveremos a ver y a encontrar seguramente en otra reunión. Gracias. Por supuesto, Ariel. Muchísimas gracias, y te toca a vos, Pedro, cerrar este encuentro. Bueno, una responsabilidad ahí grande. Bueno, el agradecimiento a Oscar también, que bueno, esto es, por supuesto, como dice él, es política, estamos en funciones de gestión,
Pero bueno, también es bueno la amistad y el afecto, porque para poder construir una patria distinta, esa es la clave, ¿no? Y el compromiso de la militancia también reunida con el afecto. Nada, básicamente creo que más allá de algunas cosas periodísticas que habían salido, hemos rápidamente conversado con José y dejado muy en claro que hay toda una agenda positiva de trabajo, ¿no? Hay cuestiones que son comunes a los puertos del Río de la Plata, pero también no son comunes con todos los puertos del país y fundamentalmente entender esto, de que comprender que las cosas están cambiando a nivel global y que necesitamos tener claro eso que está cambiando y poder prepararnos para esas transformaciones. Y estos conversatorios obviamente nos ayudan a abrir ese debate y a profundizarlo. Y las herramientas del puerto, la hidrovía, la construcción naval, tienen que estar al servicio del desarrollo productivo y tecnológico de nuestro país y para el bienestar de nuestro pueblo. Ese es el objetivo que nos anima. Creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas y bueno, creo que como bien lo decía Oscar, nosotros tenemos que mostrar con los resultados y ganarnos el afecto y el cariño en base a ese trabajo, ¿no? Así que gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Realmente han sido 3 exposiciones brillantes que no se encuentran comúnmente en libros, más que a veces a lo mejor en algún anuario, así que realmente hemos aprovechado muchísimo la información y nos llevamos un conocimiento realmente muy importante. Así que bueno, los esperamos en nuestras próximas reuniones por este momento que estamos viviendo con estas plataformas digitales. Así que, bueno, muy agradecidos a todos los participantes y nos volveremos a ver y nos escriben cualquier cosa, comisiondetransporte.ip@gmail.com. Bueno, un abrazo militante. Gracias. A todos. Gracias. Nos vamos desconectando. Abrazo. Chau, chau. Saludos a todos. Adiós, adiós. Chao, chao.